Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa yéndonos directamente a nuestra temática que dejamos inconclusa en nuestra anterior sesión. Estamos viendo, en palabras del propio fraile Fray Toribio de Benavente Motolinía, cómo esos frailes, por medio del terror, por medio del miedo, por medio de la amenaza, por medio de la violencia, impusieron el cristianismo en estas tierras. El cristianismo, una doctrina ajena a la ideología de estos pueblos, y les decían que se iban a condenar, que iban a irse al infierno para toda la eternidad si no creían en su Dios y si no hacían lo que los frailes les decían. Y además les dijeron que sus templos, sus pirámides, eran edificios al demonio, que había que destruir sus serpientes, sus águilas, lo que tenían, sus adoratorios. Es así como empezó esa cultura ajena a minar la cultura natural de estas tierras. Y continúa Motolinía diciendo que en estas casas o infiernos que digo, es decir, en las casas, en los templos prehispánicos, eran redondos y bajos, y tenían el suelo bajo, que no subían a ellos por gradas como en los otros templos, de los cuales también había muchos redondos. Los templos redondos, por lo general, eran dedicados a Ejecat, al Señor del Viento, mas eran altos con sus altares, y subían a ellos por muchas gradas. Estos eran dedicados al Dios del Viento, que se decía Quetzalcóatl. Así lo decía Motolinía, Quetzalcóatl. Y aún hoy hacen lumbre y velan las casas de los señores, pero no como solían, porque ya no hacen de 10 partes la una. Pero decía el franciscano, ese fuego fue sustituido por otro, de devoción de los corazones de los indios que se bautizaban cuando deprendían el Ave María y el Pater Noster y la doctrina cristiana, y para que mejor la tomasen y sintiesen algún sabor, diéronle cantando el Per Signum Crucis, Pater Noster y el Ave María, Credo y Salve, con los mandamientos en su lengua, en su canto llano gracioso. Pues muchos de los arqueólogos y los historiadores del INA y de la universidad, todo eso, cómo se admiran de que los frailes aprendieron las lenguas de esta tierra. Pero la aprendieron con muy mala fe, la aprendieron precisamente para dogmatizar a lo que ellos llamaban indígenas, a los indios. No la aprendieron por buena onda, la aprendieron porque fue el vehículo de dogmatizar, de imponer su religión a estos grupos culturales. Su canto era gracioso, decían, el canto de los indígenas. Fue tanta la prisa que se dieron a deprenderlo, es decir, a aprenderlo, y como la gente era mucha, estábanse a montoncillos, así en los palios de las iglesias como en sus barrios, 3 y 4 horas cantando y aprendiendo oraciones. Y era tanta la prisa que por doquiera fueran de día y de noche, por todas partes se oía cantar y decir toda la doctrina cristiana, de la cual los españoles se maravillaron mucho a ver el fervor con que lo decían y la gana con que se daban a lo de prender. Y no solo deprendían aquellas oraciones, más otras muchas que saben y enseñan a otros con la doctrina cristiana. Y en esto y otro
y otras los niños ayudaron mucho. Pues claro, bueno, sí es cierto lo que dice este sinvergüenza Motolinía, de que por grupos estaba la gente prehispánica deseosa de ser bautizada. Pues claro, era porque o estaban amenazados por las armas de los españoles, ya habían sido víctimas de las armas de los españoles, y además los frailes los convencieron por medio del terror, como ya lo vimos: te vas al infierno, te vas a quemar para siempre si no haces lo que yo digo, si no te bautizas. Pues obviamente cualquiera va y dice, no, pues sí me bautizo con tal de que no me pase lo que dices que me va a pasar. O sea, una política totalmente bestial, brutal, terrorífica para imponer el cristianismo aquí. Y usaban a los niños, como aquí lo dice. Los niños nos ayudaron mucho para imponer el cristianismo. Obviamente, pues los niños todavía no tenían la ideología, las ideas de sus mayores, y llegaban estos frailes, les inventaban toda esta bola de patrañas y mentiras, y los niños, vírgenes en su pensamiento, pues caían en la trampa de estos sinvergüenzas, ya que pensaban los frailes que con estos, quitando la idolatría de los templos del demonio y venir a la doctrina cristiana y al bautismo, era todo hecho. Hallaron lo más dificultoso y que más tiempo fue menester para destruir, y fue que de noche se juntaban, y llamaban y hacían fiestas al demonio, con muchos y diversos ritos que tenían antiguos, en especial cuando sembraban el maíz y cuando lo cogían, y de 20 en 20 días que tenían sus meses, y el postrero día de aquellos 20 era fiesta general en toda la tierra. Es decir, Motolinía mismo se está contradiciendo. Dice que, venían por miles a querer ser cristianos, pero por el otro lado dice que clandestinamente seguían haciendo sus ritos a la siembra, al maíz, a la lluvia, etc. Pues obviamente, porque aquello era impuesto, y esto que ellos seguían haciendo era su ideología, era su costumbre natural, que no tenían por qué habérselas cambiado, salvo para conquistarlos. Cada día de estos está dedicado a uno de los principales de sus dioses, los cuales celebraban con diversos sacrificios de muerte de hombres, con otras muchas ceremonias. Otra cosa falsa, que todavía repite muchos arqueólogos actuales, historiadores, incluso jóvenes. Acabo de oír un programa en el 11 donde jóvenes sostienen así a ojos, nada más porque lo dice los grandes líderes del INAH, que había sacrificios humanos, y no hay un solo elemento que demuestre un sacrificio humano en las culturas prehispánicas, solo porque los frailes mentirosos como Motolinía lo decían, pero ni siquiera lo vieron ellos, porque no existió. Tenía 18 meses su calendario, y cada mes de 20 días, y acabados estos, quedábanles otros 5 días que decían que andaban en vano sin año. Estos 5 días eran también de grandes ceremonias y fiestas, hasta que entraba en año. Además de esto, tenían otros días de sus difuntos, de llanto que por ellos hacían, en los cuales días, después de comer y embeodarse, o sea, emborracharse, llamaban al demonio, y estos eran días de esta manera, que enterraban y lloraban al difunto, y a ofrecer por él comida y rosas encima de la sepultura. Y cuando se cumplían 80 días, hacían otro tanto, y de 80 en 80 días lo mismo. Y acabado el año, cada año, en el día que murió el difunto, le lloraban y hacían ofrenda, hasta el 4º año. Y desde allí cesaban totalmente para nunca más acordarse del muerto. Falso. Por vía de hacer sacrificio a todos sus difuntos, nombraban Teúl fulano, que quiere decir fulano Dios o fulano santo. Bueno, está describiendo
Motolinía las costumbres funerarias de los pueblos que ellos conquistaron y que ellos deformaron. Las costumbres funerarias de estos pueblos prehispánicos demuestran su alto grado civilizatorio, de civilización, demuestran su alto grado de sentido de la sociedad, de sentido de la familia, de sentido del amor, contrario a lo que plantean estos de que adoraban al demonio, el demonio que ni existe, pero bueno. Y él mismo le está diciendo, con mucho dolor, sepultaban al muerto, le hacían fiestas, le daban ofrendas y lo recordaban. Eso es un síntoma de una alta civilización, de una sociedad llena de amor, de una sociedad solidaria, que ellos, los frailes católicos como Motolinía y los soldados bestiales conquistadores, se encargaron de destruir para imponer sus ideas y para aprovecharse económicamente de estas sociedades. Motolinía muestra espanto ante las fiestas que hacían los indígenas conquistados, fiestas del demonio. Llevaban a cabo las celebraciones cuando regresaba de tierras lejanas algún mercader, al terminar de construir una casa, y en otras diversas ocasiones importantes, fiestas en las que, según Toribio de Benavente, se invocaba al demonio. Nuevamente el fanatismo de estos ignorantes que trajeron el cristianismo a estas tierras, pues efectivamente, como hasta la fecha, nuestras culturas, si terminamos nuestra casa, producto de un gran esfuerzo, la fuimos construyendo desde los cimientos, cuando está terminada, pues claro que vamos a hacer una fiesta. Cuando nuestra hija, nuestro hijo se recibe, pues claro, de alguna profesión, claro que hacemos una fiesta porque es un momento grandioso de nuestra vida. Y estos sinvergüenzas frailes decían que en esos festejos se invocaba al demonio. Los indígenas se endeudaban para hacer el festejo y ofrecían a los ministros de los templos gallinas, perrillos y codornices, vino y pan, pues eran sus costumbres, como siguen hasta la fecha en muchos grupos indígenas. Compraban muchas rosas y canutos de perfume, cacao y frutas. Era una gran civilización, una gran sociedad. En algunas de esas casas obsequiaban mantas a los convidados. Era una sociedad solidaria. Bailaban y bebían todo el día y toda la noche hasta quedar cansados y beodos. Mentira. En las culturas prehispánicas no había alcoholismo. El alcoholismo lo trajeron y lo impusieron los españoles. En las culturas prehispánicas, quien se emborrachaba, quien tomaba pulque en exceso, porque el consumo de pulque estaba controlado y solo era ceremonial, quien se emborrachaba recibía terribles castigos, incluso hasta la muerte. Y quien trajo el alcoholismo a estas tierras fueron los europeos. Aquí no había alcoholismo. Es una más de las mentiras de Motolinía y de los frailes que trajeron a estas tierras el cristianismo. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.